profesor. Tenga usted muy buenos días. Quien le habla es el alumno Soclupio Flavio de la sede de Chiclayo y del grupo 13. A nosotros nos toca exponer sobre el sistema de variables de partículas. Como bien sabemos, el sistema de variables de partículas es un gran número de la aplicación de la ingeniería civil. Por eso es necesario ahí aplicar lo que es sistema de variables de partículas, ¿no? Este sistema dice que tanto no gana ni pierde partículas, como que también puede ser ambas al mismo tiempo. Entre el sistema de variables de partículas tenemos dos temas, como es la corriente estacionaria de partículas y el sistema que ganan y pierden masa. En este caso yo, en persona, le voy a explicar sobre la corriente estacionaria de partículas. Bien, la corriente estacionaria de partículas, como podemos ver acá, tenemos en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? En la cual nos identifica el comportamiento del sistema variable de partículas. Como tenemos acá en el primer gráfico, en este podemos decir que se considera el tiempo t en el sistema, en la cual podemos ver que tanto el delta de m de BA ingresa al sistema, y acá podemos ver que acá las fuerzas que se ejercen en el sistema S durante un intervalo de tiempo, y todo esto, este más este, va a ser igual a las partículas que salen de todas las fuerzas ejercidas durante un tiempo determinado, ¿no? En la cual ahí podemos decir que el movimiento de BA más la sumatoria de fuerzas de AT que se ha ejercido en el sistema va a ser igual al incremento de M que B, y ahí obtenemos la fórmula, en la cual también podemos decir que en otra fórmula que se ha visto, podemos decir, despejándote, hallamos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a dm sobre dt sobre dt entre paréntesis b menos b a. Y ahí podemos ver las fórmulas que se han ejercido. Con una parte de lo que es el sistema variable de partículas, tenemos una parte que es la corriente estacionaria de partículas. Se le considera corriente estacionaria de partículas tal como un chorro de agua que pasa por una paleta fija y que es desviada, ¿no? O también un flujo de aire que pasa sobre un ducto o un ventilador, para así determinar la resultante de las fuerzas ejercidas sobre la partícula. Buenos días, profesor y compañeros. Soy Marlon Enrique Villarreal Ciesa, soy del grupo 13, y en esta oportunidad me ha tocado exponer o hacer videos sobre los sistemas que ganan o pierden más. Para empezar, para entenderlo mejor, podríamos ver esta imagen. Y de esto podríamos sacar algunas cosas, que puede ser que al igualar las componentes de X, las componentes de Y los momentos alrededor de un punto fijo de los vectores que intervienen, se podrían obtener hasta 3 ecuaciones en las que se podrían resolver las incógnitas deseadas. De este resultado sería posible obtener la siguiente expresión para la resultante F de las fuerzas ejercidas sobre S. Podríamos tener la siguiente ecuación, que sería esta,
observar ahí, donde BB menos BA representa la diferencia entre los vectores BB y BA, y donde delta de M sobre delta de T es el gasto de masa de la corriente. Considerando a continuación un sistema de manera continua o que pierde masa al expulsar partículas continuamente. Como en el caso de un cohete, se aplica el principio de expulsión y la cantidad de movimiento al sistema durante el intervalo de tiempo delta de t, teniendo cuidado de incluir las partículas ganadas o perdidas durante ese intervalo de tiempo. También se advirtió que la acción sobre un sistema de S de las partículas que se están absorbiendo por S era equivalente al siguiente empuje. El empuje es este. Se logra observar bien. Ya. Donde delta de M sobre delta de T es la tasa a la cual se está absorbiendo la masa y U es la velocidad de las partículas relativa a S. En el caso de partículas que están siendo expulsadas por S, la tasa de M sobre dt es negativa, o sea, se colocaría negativo en caso que pierda colocaría en negativo en caso de que pierda partículas y bueno, y el empuje P se ejerce en una dirección opuesta a aquel en el que las partículas están siendo expulsadas. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, con todos. En esta oportunidad voy a resolver el ejercicio 14.6 de aumento y disminución de masa. Mi nombre es Dani Yaquis Cuaquira y les voy a explicar el ejercicio 14.6. Pausar. Ya. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora por ejemplo vemos el ejercicio 14.6, que en este ejercicio nos da un cuerpo en arriba que está conteniendo arena, el cual lo va a cernir para que la arena caiga en el resbaladero. Entonces, si va a caer en el resbaladero, va a aplicar acá hay un punto C y un punto B, donde termina al final, donde el cual al final, al tiempo que va a transcurrir todo el tiempo que va cayendo la arena, va a formar, al momento de caer la arena va a formar un ángulo de 10 grados. Entonces cada tiene su distancia. Simplemente vamos a empezar a resolver. A ver, un momento les voy a leer el problema mejor. Dice, de una tolda cae grano sobre una rampa CB. Esta es la rampa CB, a razón de 240 libras sobre segundos. El grano golpea la rampa A, la parte de acá, cae directo acá, no cae desde el inicio, con una velocidad de 20 ft sobre segundos, y sale en B, a una velocidad de 15 ft por segundo, formando el ángulo de 10. Acá forma el ángulo de 10 grados con la horizontal en la línea. Si el peso combinado a la rampa y el grano que se transporta en una fuerza W de magnitud es igual a 600 libras aplicada en G, en el punto G, determina la reacción en el rodillo de apoyo B y las componentes en la reacción en la articulación C. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer acá primeramente? Aplicamos el principio de impulso y cantidad de movimiento. Pero primero en C podemos descomponerlo en dos. En CY y CX. Ya. Una vez descompuesta acá también en el punto B tenemos a BV. También lo podemos descomponer. Como va a estar acá,
y va a estar en acá. Aquí vendría a ser el coseno, al frente va a ser coseno de 10 grados y arriba va a ser el seno de 10 grados. Ahora, aplicamos el principio de impulso y cantidad hasta la parte de arriba. Entonces, ¿cómo vendría a ser acá? De acá va a caer en A, va a ser variación de movimiento. Ya. Acá hay una distancia de 3. Este es en el punto C. Esa va a ser la primera parte del movimiento donde no va a caer la arena, más. Ya, en acá va a haber. Ya, y en acá vendría a ser la segunda parte. También empezaría del punto C. Pero esta vez más bien llegaría hasta el punto B, donde va a haber una variación de tiempo. Acá va a ser Cx, variación de tiempo. De acá va a haber la distancia de acá a acá. Va a ser 12 ft. Y hasta el punto G va a ser 7. Vamos a sacar los datos importantes que van a ser W. Van a ser igual a 600 libras. La variación en A va a ser igual a 20 ft sobre S. La variación en B va a ser igual a 15 ft sobre S. La variación de movimiento es igual a sobre la variación de tiempo vendría a ser igual a 240 sobre 32.2, donde eso nos va a dar igual a 7.45. Ya, ahora para hallar el resumen de estas dos imágenes vendría a ser de acá de C, acá va a ser la altura 6, la distancia 12. Ya, y la fuerza con la que va a salir va a ser la variación de movimiento en la velocidad de B. Ahora, pues en el sistema formado el movimiento de variación de movimientos, vamos a sacarlo primero por componentes ahora. Vamos a sacar en el componente de flechita horizontal o en los ejes de la X, donde nos va a salir que Cx, después de haber descompuesto en acá en C los dos componentes, Cx por la variación de tiempo va a ser igual a, ¿qué va a ser igual? A la variación de movimiento de la velocidad en B. Como lo hemos simplificado, como lo hemos también desglosado, va a ser en el por su coseno de 10 grados. Como esto no se puede resolver, lo vamos a dejar como una ecuación 1. Ahora, vamos a hallar los componentes en el eje Y. Flechita para arriba o eje Y. En los componentes del eje Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la negativa porque va a estar en el lado opuesto de la imagen, de la variación de M, de la velocidad de A, más CY, variación de tiempo, menos el peso de la variación del tiempo, más B, variación de tiempo es igual a menos variación de movimiento por la velocidad en B del seno de 10 grados. Es lo mismo casi que el otro, solo que le estamos sacando ya los datos en función del flechas que van para allá, es igual son flechas que regresan para acá. Ahora, nos falta esto, como tampoco no se puede hacer nada, va a ser una ecuación número 2. Ahora tenemos que sacar los momentos alrededor de C, del eje C. Entonces, estos movimientos vendrían a ser circulares. Vendría a ser menos 3. Variación de momento por la velocidad de A menos 7 W peso, variación de tiempo, más 12 B variación de tiempo, donde todo esto vendría a ser igual, ¿qué vendría a ser igual? A 6 variación de momento por velocidad en B por su coseno de 10 menos 12 variación de momento por la velocidad de B del seno de 10. Ahora vamos a utilizar los datos que teníamos principalmente acá en la parte de arriba.
la parte de acá arriba vamos a utilizar esos datos reemplazando en la ecuación número 3 para que nos dé el valor de B. A ver, vamos a empezar. A ver, vendría a ser 12. B es igual a 7 por 600, que vendría a ser el peso, más 3 por 7.45 slugs, que sería la variación de momento sobre variación de tiempo, por 20, más 6 por 7.45 por 15 por el coseno de 10 menos 2 seno de 10, donde acá B nos daría 423 libras. Ya tenemos la respuesta, pero vamos a ver si va para arriba. Como es 423 y no tiene signo negativo, va a ser 423 flechita para arriba positivo libras. Ahora vamos a reemplazar la segunda ecuación, que vendría para hallar C. La primera ecuación, perdón. Donde acá tendremos, primera ecuación. Ya, ahora tendríamos que Cx es igual a 7.45 por 15 por su coseno de 10, donde todo esto, donde Cx acá nos va a dar a 110.1 libras. Como esto nos da positivo, quiere decir que va para ese lado. Nos vendría a ser 110.1 libras, que irían para el lado de acá. Ahora, lo último que nos pide, hay que sustituir B y resolver la ecuación 2 para hallar CY, porque ya tenemos el punto B, lo que nos pedía, y hay que hallar las componentes de C, Cx y Cy, pero ya tenemos X, ahora nos falta hallar Cy. Entonces vamos a sustituir B y resolver la ecuación número 2. Entonces la reemplazación en la ecuación número 2 vendría a ser Cy es igual a 600 menos 423 más 7.45 slug por 20 menos 15 seno de 10. Ya, entonces de todo esto Cy nos saldría 307 libras. Como sale positivo, quiere decir indicando que va para arriba. Entonces Cy vendría a ser 307 libras, visita para arriba. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes compañeros, buenas tardes estimado profesor. Les voy a hablar acerca sobre el principio del impulso y la cantidad de movimiento, las cuales se relacionan. Y para ello voy a emplear un ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice que de una tolva cae grano sobre una rampa CB. Como acá se observa la rampa CB a razón de 240 libras sobre segundo. El grano golpea la rampa en A, o sea el grano cae de acá de la tolva como se visualiza y golpea en A, en el punto A, con una velocidad de 20 pies sobre segundo. Esta velocidad es la velocidad de entrada del grano, la cual estamos representando como velocidad en A. La velocidad de entrada está representada como velocidad en A y se sale en B con una velocidad de 15 pies sobre segundo. La velocidad de salida está representada como velocidad en B, con una velocidad de 15 pies, la velocidad de la de salida, formando un ángulo de 10 grados con la horizontal. ¿Qué quiere decir? Que el grano, cuando el grano sale, no sale de manera horizontal, o sea, sale de caída, y con la cual forma un ángulo de 10 grados con la horizontal. Quiere decir que el grano de salida y el ángulo horizontal y la horizontal forman un ángulo de 10 grados. También nos dice que si el peso combinado del grano con la rampa que se transporta es una fuerza W de magnitud igual a... Corte y pausa. Dice, si el peso combinado del grano con la rampa que se transporta es una fuerza W de magnitud igual a 600 libras, aplicada en G, determinar la acción en el rodillo de apoyo B, o sea que nos pide hallar la reacción que tiene la cantidad de movimiento y el impulso en el apoyo B. En el apoyo B, y también nos pide hallar las componentes de la reacción en la articulación
C. Nos pide hallar las componentes de en la articulación C. Entonces, para ello, lo primero que vamos a dar solución, vamos a aplicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento durante el intervalo del tiempo diferencial de tiempo al sistema compuesto de la rampa y el grano que transportan, y la cantidad de grano que golpea la rampa en el intervalo diferencial de tiempo. Para ello, puesto que en la rampa como se dice que la rampa no se mueve, acá no va a haber cantidad de movimiento. La rampa no tiene cantidad de movimiento, la única que tiene cantidad de movimiento va a ser el grano. Luego, entonces, creo que pause, por favor. Bueno, para dar solución al problema vamos a aplicar lo que nos dice, que la cantidad de movimiento de entrada más el impulso que se genera en la rampa CB es igual a la cantidad de movimiento de salida. Entonces, para ello graficamos. Graficamos primero lo que es la cantidad de movimiento de entrada. La cantidad de movimiento de entrada se da entre el punto C y el punto A de la rampa. El punto A de la rampa, el punto C y el punto B. El punto C y el punto A de la rampa se da la cantidad de movimiento de entrada, en lo cual la cantidad de movimiento de entrada está definida como la variación de la masa por la velocidad de entrada, la cual está representada con velocidad en A. La velocidad en A. Pero antes de ello también tenemos que graficar la distancia que hay entre el punto C y el punto A, lo cual nos da que es 3 pies. La distancia entre el punto C al punto A es de 3 pies. Como ya hemos definido cómo se representa gráficamente lo que es la cantidad de movimiento de entrada, entonces ahora la cantidad de movimiento de entrada más el impulso que tiene la rampa desde el punto C al punto B. Entonces aquello graficamos desde el punto C al punto B. Para ello entonces el impulso que tiene del punto C al punto B va a ser las componentes en C, ¿no? Son las reacciones en articulación C, la cual es la reacción es en C de X por la diferenciación, por la diferencia de tiempo, y en Y, que es C de Y por la diferencial de tiempo. También nos dice que nos menciona que tiene un peso combinado del grano con la rampa que se transporta en una fuerza W. Eso sucede en el punto G. Entonces, también graficamos lo cual es otro impulso que viene siendo hacia abajo, el punto W. También está el punto. Luego también tenemos la reacción que tiene en el apoyo B. La reacción que tiene en el apoyo B, lo cual está definido como B por la diferencial del tiempo. La diferencial en el tiempo. Y también W que me faltó, que es por la diferencial de tiempo. Ya, como ya hemos definido la cantidad de movimiento de entrada más el impulso es igual, ahora nos falta graficar la cantidad de movimiento de salida. Entonces la cantidad de movimiento de salida está dado desde C hasta B, el punto de apoyo. Para lo cual también graficamos lo que es la distancia que hay en el punto C al punto B, que es de 12 pies. De 12 pies. También, entonces, como estaba explicando, de que la cantidad de movimiento de entrada más el impulso es igual a la cantidad de movimiento de salida, la cual está definida como la variación de la masa por la velocidad de salida, la cual está representada como velocidad en B. Y también la distancia que hay entre C en B, tanto horizontal como vertical. Vertical tenemos que 6 pies, como lo especifica acá, y 12 pies en horizontal. Entonces, para dar solución al ejercicio,
puesto que el sistema formado por la cantidad de movimiento en la variación de la masa por la velocidad de entrada y el impulso es equivalente a la cantidad de movimiento de salida, ¿no? La variación de masa por la velocidad de salida. Entonces, para ello se escribe. Gráficamente está representado así, pero también nosotros lo queremos en ecuación. Entonces, las componentes en X. Componente en X. Y también la componente en Y. La componente en X, como observamos, acá no tenemos ninguna componente en X, en lo que es la cantidad de movimiento de entrada, pero en la cantidad de movimiento en el impulso sí tenemos componentes en X, la cual es la C de X por la variación de tiempo. No tenemos otra componente en el impulso, entonces igualamos. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento de salida. En la cantidad de movimiento de salida sí tenemos lo que es componentes en X, la cual me he olvidado de especificar el ángulo, ¿no? El ángulo que forma el grano cuando sale con la horizontal, el cual es 10 grados. Entonces la componente en cantidad de movimiento de salida va a ser, primero descomponemos en lo que es en X y en Y, porque lo que es la salida no está descompuesta, entonces descomponemos en X. Para X vamos a tener que es igual al coseno, la cual la cantidad de movimiento en salida sí va a tener componentes en X, la cual va a ser la velocidad en B, la cual es la velocidad de salida del grano, velocidad en B por el coseno del ángulo que forma el grano y la horizontal, que es coseno de 10 grados. Y también para descomponer las componentes en Y, que nos va a servir para hallar las componentes en Y, va a ser igual a la velocidad de salida que tiene el grano, que está representado como velocidad en B por el seno del ángulo formado por la salida del grano y la horizontal, que es 10 grados. Entonces, las componentes en X va a ser C de X por la variación del tiempo igual a hasta la componente la componente en X de la cantidad de movimiento de salida, ¿no? La cual está definida por la velocidad, está definida por la variación de la velocidad en B, que es la velocidad de salida, por el coseno del ángulo que forma la salida del grano con la horizontal, por el coseno de 10. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación que obtenemos en las componentes en X. Ahora, en las componentes en Y, en la cantidad de movimiento de entrada, entonces en las componentes en Y, las cuales hacia arriba van a ser positivas y se sobreentiende que hacia abajo van a ser negativas. En la cantidad de movimiento de entrada, la cual el grano cae en el punto A, tiene componentes en Y, la cual está definida por la variación de la masa, por la velocidad de entrada, que está definida como la velocidad en A, más las componentes en Y del impulso. Ahora, el impulso tiene componentes en Y, las cuales son componente en Y por la variación de tiempo, más
más, como hemos considerado que hacia arriba es positivo, entonces la fuerza que tiene, la fuerza, claro, que tiene la rampa con el grano, que es W, se llegaría a ser negativo. Y tenemos que este es negativo menos, la cual está definido W por la variación de tiempo, y más la reacción en B por la variación de tiempo. La reacción en B por la variación del tiempo. Para no confundirse, por la variación del tiempo, la cual esto es igual a las componentes en Y de la cantidad de movimiento de salida. La cantidad de movimiento de salida va a ser igual a menos, porque en donde porque hemos descompuesto que la variación va a ser igual a menos la variación de la masa por la velocidad de salida, que está representada como velocidad en B, por el seno de 10, por el seno del ángulo formado con la salida del grano con horizontal. Y entonces ahora tenemos nuestra ecuación 2. Para una tercera ecuación vamos a calcular el momentos alrededor de C. Los momentos alrededor de C. Los momentos alrededor de C. En la primera gráfica observamos que los momentos alrededor de C, la cual está considerada positiva, en sentido antihorario. Los momentos positivos en sentido antihorario. Y entonces, como observamos, acá tenemos un momento alrededor de C, ¿no? En la primera gráfica, la cual está definida como la variación. Entonces los momentos en la primera gráfica de la cantidad de movimiento de entrada va a ser igual a 3 pies por la fuerza que actúa en A para trasladarlo a C, ¿no? 3 pies por la fuerza que actúa acá, está definida como la variación de la masa por la velocidad de entrada, que está especificada como velocidad en A. Ahora, en la segunda gráfica, ¿no? En la segunda gráfica vamos a ver los momentos alrededor de C, la cual tiene el momento en W en la fuerza, ¿no? La distancia que tenemos de C, W actúa en el punto G, como observamos en la gráfica inicial. Entonces, la distancia que hay entre el punto G al punto C es de 7 pies. Pero ahora esta fuerza está yendo hacia abajo y es considerada como negativa. Por eso es que no coloqué antes el más, ¿no? Porque el negativo va a cambiar el símbolo de la suma. Entonces colocamos menos la distancia que hay entre el punto G al punto C, que es 7 pies. 7 pies por la fuerza que actúa acá, la cual está especificada como W por diferencial del tiempo. Ahora también otro momento que actúa es la reacción en el punto de apoyo B, la cual la distancia entre el punto de apoyo B y el punto C es de 12 pies. Esta fuerza, como es de reacción, está yendo hacia el lado positivo, hacia arriba. Entonces le sumaría más la distancia que hay del punto de apoyo B a C, que es 12 pies por B, por lo que es el punto de apoyo, ¿no? Por B diferencial de tiempo. Bueno, entonces esto sería lo que es los momentos alrededor en la gráfica de impulso. Esto va a ser igual a como ahora para nuestra tercera ecuación serían los momentos alrededor de C, la cual en la primera gráfica ya hemos definido. En la segunda gráfica de impulso también esto va a llegar a ser igual a la
a los momentos alrededor de C de la cantidad de movimiento en salida. Ahora, en la gráfica de cantidad de movimiento de salida, los momentos que actúan alrededor del punto C, tenemos dos. El primero que es vertical, que está definido entre la distancia del punto B al punto C de manera vertical, que es 6 pies. Eso va a ser igual a 6 pies por la fuerza que actúa por la fuerza descompuesta en el punto de apoyo B, la cual la fuerza descompuesta en este punto es igual a 3. La cual está dada por la distancia entre el punto de apoyo B y el punto C, la cual es en manera vertical, que es 6 pies, por la descompuesta en la horizontal, que es la variación de la masa. Mira cómo se puso. Ya. Los momentos alrededor de C en la gráfica de la cantidad de movimiento de salida está definida en la distancia vertical del punto de apoyo B a C, que es de 6 pies, por la variación de la masa, por la velocidad de coseno de 10. Por la velocidad de coseno de 10 grados. Y más la distancia horizontal del punto de apoyo B al punto C, que es 12 pies. No, disculpen, no sería más, sería sino menos, porque está yendo de manera negativa, ¿no? Del punto B al punto C, considerado negativo, considerado todo hacia la derecha, positivo, en la manera horizontal. Entonces sería menos 12 pies por la variación de la masa, por la velocidad de salida, por el seno de 10. Entonces estos serían nuestros momentos alrededor del punto C, según las gráficas de la cantidad de movimiento de entrada más el impulso, que es igual a la cantidad de movimiento de salida. Entonces anteriormente hemos graficado y hemos hallado en ecuaciones, ¿no?, las componentes en X, componentes en Y los momentos alrededor del punto C. Ahora, para dar solución a esto, puesto que el sistema formado por la cantidad de movimiento, el impulso es equivalente a la cantidad de movimiento de salida. Bueno, con ello vamos a utilizar ya ahora los datos proporcionados, la cual nos dice que la fuerza que ejerce la rampa con la caída del grano, que está definida como W, tiene una magnitud de 600 libras. Entonces anotamos todos los datos proporcionados por el ejercicio, ¿no? También tenemos que la velocidad de entrada del grano, es igual a, nos dice que la velocidad de entrada es de 20 pies por segundo. 20 pies por segundo. Asimismo, la velocidad de salida es igual a 15 pies por segundo. 15 pies por segundo. También nos da otros datos que también nos da otro dato. Entonces también nos da otro dato, que la variación de la masa, sobre con respecto a la diferencia de tiempo. Bueno, esto es igual. Entonces tenemos que la variación de la masa nos da que es 240 libras sobre segundo, ¿no? 240 libras sobre segundo. Entre la variación de tiempo, la cual está definida en una gravedad de 32.2 pies sobre segundo. Efectuando esta operación nos da 7,5 slugs sobre segundo. 7.5
es luz sobre segundo. 7.5 es lux sobre segundo. Entonces ahora sustituimos los datos obtenidos, los datos que nos ha dado el ejercicio. Sustituimos primero para hallar B, sustituimos lo que es nuestra ecuación 3, la cual nos ha dado los momentos alrededor de C. En nuestra ecuación 3 sustituimos en función de B, lo cual ahora reduciendo la ecuación en función de B nos da que 12B es igual a ya. Entonces, sustituyendo en nuestra ecuación 3, la cual nos ha dado los momentos alrededor de C, en función de B, para hallar el momento de apoyo en B, el momento de reacción de apoyo en B, entonces hallamos en función de B que es igual a 12B igual a 7, 7 que es la distancia del punto G al punto C, por 600 que es la magnitud del peso que ejerce nuestra rampa con el grano, por 600 más la longitud del punto A, que es igual a 3 pies, la longitud del punto A C, que es igual a 3 pies, por nuestra variación de tiempo sobre la variación por nuestra variación de masa sobre la variación de tiempo, que es igual a 7.5 slug. Ahora, por la velocidad de entrada en A. Por la velocidad de entrada en A, que nos dice que es 20, por la variación de la masa sobre la variación del tiempo, que es 7.5 slug. También por 15, que es la velocidad de salida, por 15 pies sobre segundo, que es la velocidad de salida, vamos a escribir acá, por el coseno de 10, o sea, por el coseno de 10 grados menos 2 veces el seno de 10. Entonces, sustituyendo acá todos los datos, tenemos que 12B es igual a 5075. Operando esto nos da que B es igual a 423 libras. Ahora, para hallar la reacción en el punto de apoyo C, efectuamos reemplazamos todos los datos que tenemos en nuestra ecuación. Entonces, ahora para hallar la componente en X en el punto C, vamos a reemplazar los datos que tenemos en nuestra ecuación número 1. Entonces, ahora despejando la ecuación número 1 en función de C de X, porque nuestra ecuación número 1 nos da la componente en X donde tenemos C de X, porque nos pide hallar la componente en X, entonces despejamos. Ahora, efectuando la operación nos queda que C de X es igual a, tenemos el valor de acá de apoyo que B es igual a 423 libras, entonces despejando nos da que C de X es igual a el slug 7.5, por la velocidad de entrada, que es 15 pies sobre segundo, por el coseno de 10, por el coseno formado por el coseno del ángulo formado por el grano que sale y con la horizontal. Y también que esto es igual a, efectuando esta operación nos da que esto es igual a 110.1 libras. 110, no, estos componentes en X tenemos que nos da 110.1 libras. Ahora, como ya tenemos la componente en X,
nos faltaría ya la componente en Y, ¿no? Para ello despejamos en función de componente en Y, de C en Y, como tenemos allá, en la cual obtenemos que la componente en Y va a ser igual a, mejor dicho, sustituimos en nuestra ecuación número 2 que nos ha dado las componentes en Y. Entonces nos da que es igual a la magnitud de la fuerza, que está representada por W, que es igual a 600, menos la reacción que tiene el punto de apoyo B, que es 423 libras. 423 libras más el slug, que es 7.45, que más, mejor dicho, más 7.5 slug sobre segundo, que nos multiplica a la velocidad, de entrada, que es 20 pies por segundo, menos la velocidad de salida, que es 15 pies sobre segundo, por el seno del ángulo formado por la salida del grano con la horizontal, por el seno del ángulo, seno de 10. En la cual desarrollamos operamos y nos sale que la componente en Y va a ser igual a 307 libras. 307 libras. Para lo cual hemos hallado lo que nuestro ejercicio inicial nos ha pedido, hallar lo que es hallar la reacción en el punto de apoyo B, lo cual es 423 libras. Y también las componentes en el punto C, la componente en X, que es 110.1 libras,